destello de terror. Un niño corriendo sin mirar. Un camión rugiendo, cada vez más cerca, y el grito ahogado de una mujer. Por un instante el tiempo se detuvo, el aire se heló, y el mundo contuvo la respiración ante lo que parecía un final inevitable. Pero en ese microsegundo congelado ocurrió algo, una chispa que desafió la lógica y que cambiaría la vida de un pequeño para siempre. Conozcan a Miguel, un torbellino de apenas 8 años, cuya energía parecía inagotable. Vivía en uno de esos barrios humildes de México, donde las casas se apiñaban y las risas de los niños resonaban entre los callejones. Sus ojos, vivaces y curiosos, siempre estaban buscando la próxima aventura, el siguiente juego, la oportunidad de explorar el mundo más allá del umbral de su casa. Miguel era un niño impulsivo, sí, pero también poseía un corazón enorme, capaz de encariñarse con un perro callejero o de compartir su último dulce con un amigo. Su rutina era sencilla: despertar con los primeros rayos del sol que se filtraban por la ventana, el aroma a café y tortillas frescas llenando la pequeña vivienda. Desayunar rápido y salir corriendo a la calle, su reino, su patio de juegos improvisado. Allí, entre el bullicio de los vendedores ambulantes y el ir y venir de los vecinos, pasaba sus días. La pelota de fútbol era su compañera inseparable, y sus rodillas, un mapa de cicatrices y raspaduras, contaban la historia de incontables batallas y caídas superadas. En casa, su madre, María, trabajaba incansablemente para mantenerlos a flote, con las manos siempre ocupadas, pero una mirada siempre atenta a Miguel. Y estaba su abuela, Elena, la roca de la familia, una mujer de fe inquebrantable y voz serena, cuyas arrugas eran un testimonio de una vida llena de sabiduría y amor. Ambas eran sus guardianas, sus consejeras, y sus voces se perdían a menudo en el aire advirtiéndole: «Miguel, ten cuidado con la calle. No corras sin mirar. Espera siempre al semáforo, mi niño». Pero para un niño de 8 años, esas palabras eran como el zumbido de una abeja lejana, fáciles de ignorar cuando la emoción del juego llamaba. Este barrio era un microcosmos de vida, con sus propios ritmos y reglas no escritas. Las calles, estrechas y a menudo sin aceras adecuadas, eran compartidas por peatones, bicicletas, carritos de comida y sí, también vehículos motorizados que serpenteaban con una audacia sorprendente. El tráfico era una danza caótica de bocinas y motores, una sinfonía constante que servía de telón de fondo a la vida diaria. En este entorno, la vulnerabilidad de los niños que jugaban despreocupados era palpable, una preocupación constante para los adultos que los rodeaban. Cada pelota que rodaba accidentalmente hacia el asfalto, cada niño que se aventuraba más allá de la banqueta, encendía una señal de alarma silenciosa en el corazón de los padres. Una tarde, mientras la abuela Elena preparaba la cena, se dio cuenta de que les faltaba el cilantro. «Miguelito, ¿podrías ir por el cilantro a la tiendita de don Pepe?» «Se me olvidó por completo», le pidió con una sonrisa. Miguel, absorto en un juego de canicas con sus amigos, asintió distraído. 30 minutos después, la abuela lo llamó de nuevo. «Miguel, ¿fuiste por el cilantro?» El niño saltó, dándose cuenta de su olvido. «Ay, abuela, se me pasó, voy corriendo», exclamó ya en la puerta. «Cuidado, Miguel, no corras en la calle», le advirtió Elena como siempre, pero las palabras se las llevó el viento. El niño ya había desaparecido. La misión de conseguir cilantro eclipsaba cualquier otra consideración. Mientras Miguel se internaba en las calles del barrio, permítanos una breve pausa.
Si esta historia ya ha capturado su corazón, les invito a suscribirse a nuestro canal. Acompañen este viaje de un niño que en un instante crucial fue tocado por algo más grande que él mismo, y cuya experiencia transformaría no solo su vida, sino la de toda una comunidad. Esto es solo el comienzo. El niño corría por la banqueta, su pequeña figura zigzagueando entre los pocos transeúntes que a esa hora de la tarde comenzaban a llenar las calles. La misión del cilantro en la tienda de don Pepe se había convertido en una carrera contra el tiempo y un intento desesperado por enmendar su olvido. Sus pies, calzados con unos tenis viejos y desatados, apenas tocaban el suelo en su prisa. De repente, una punzada en el tobillo lo obligó a detenerse de golpe. Miró hacia abajo y vio que el cordón de su tenis derecho se había soltado por completo, amenazando con hacerlo tropezar. Con un suspiro de impaciencia, se agachó rápidamente para amarrarlo, ajeno a que ese pequeño retraso, esa fracción de segundo, se convertiría en un punto de inflexión. Una insignificante pausa que redefiniría su destino. Mientras Miguel terminaba de anudar el cordón con manos torpes, levantó la vista. A unos metros de distancia, en una callejuela lateral que desembocaba en la avenida principal, otros niños de su edad jugaban al fútbol callejero. El balón, una esfera gastada y llena de parches, era el centro de su universo en ese momento. Los gritos de emoción, las fintas improvisadas y las patadas llenas de esperanza llenaban el aire. De pronto, un potente disparo de uno de los chicos se desvió. La pelota rebotó en una pared y, con un impulso inesperado, rodó peligrosamente hacia la avenida, hacia el corazón del caos vehicular. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel, pero fue rápidamente reemplazado por la determinación impulsiva que lo caracterizaba. Sin pensarlo dos veces, sin siquiera levantar la vista para comprobar el tráfico, la voz de su abuela resonando débilmente en su mente, se lanzó. La idea de ayudar, de ser el héroe que recuperaba el balón para sus amigos, era demasiado fuerte para ignorarla. Era un reflejo puro de su naturaleza, una decisión tomada en la inocencia de un niño que aún no comprende la verdadera magnitud del peligro. Dio 2 zancadas rápidas y su pie derecho ya estaba a punto de pisar el asfalto. En ese mismo instante, un camión de reparto, de esos grandes y ruidosos que transportan mercancías por todo el barrio, apareció doblando la esquina de la avenida. Su motor diésel rugía con fuerza. Las llantas giraban con prisa por cumplir la siguiente entrega del día. El conductor, un hombre de mediana edad, cansado y concentrado en el tráfico frente a él, no vio al niño. Miguel era apenas un punto insignificante en su periferia, una mancha que no llegaba a registrarse en su visión. La velocidad del vehículo era considerable para una zona tan transitada, y su trayectoria, implacable, se dirigía directamente hacia el punto exacto donde Miguel estaba a punto de irrumpir en la calzada. El aire vibraba con la potencia del motor, pero para el niño el sonido aún era un eco distante, un rumor que se mezclaba con los ruidos del barrio. Su mirada estaba fija en la pelota, a solo unos metros de él, rodando inexorablemente hacia el centro de la calle. El peligro inminente se cernía, invisible para él en su afán por alcanzar el balón, visible para el destino que ya tejía su hilo en aquel momento crucial. La inocencia de Miguel chocaba de frente con la cruda realidad de un mundo implacable, y el tiempo, que antes parecía estancado por su cordón desatado, ahora se aceleraba a una velocidad vertiginosa. El pie de Miguel, calzado con el tenis recién atado, estaba a punto de hacer contacto con la calzada.
milisegundo más, y la bota de su zapatilla tocaría el asfalto caliente, llevándolo directamente hacia la trayectoria implacable del camión que avanzaba. El tiempo, que antes parecía solo acelerarse, ahora se estiraba, se deformaba, cada instante dilatándose en una eternidad de tensión. Para el niño, todo el ruido del barrio se fusionó en un estruendo blanco, un zumbido ensordecedor que apenas registraba. Sin embargo, en el fondo de ese torbellino auditivo, el claxon lejano del camión, que segundos antes había sido un simple rumor, comenzó a resonar con una claridad aterradora. Un grito metálico que crecía en volumen y urgencia, advirtiendo de un peligro inminente que él aún no podía comprender. Las sombras danzaban y los colores se volvían borrosos. La forma masiva del camión transformándose en un monstruo de metal y velocidad. Miguel sintió el aire denso y pesado a su alrededor. Una ráfaga de viento que lo empujaba hacia atrás, el preludio de un impacto ineludible. Era el aliento furioso de la máquina que venía por él, un presagio visceral que le erizaba la piel. Sus ojos, fijados en el balón que rodaba, no podían aún asimilar la magnitud de lo que se cernía sobre él. El asfalto, antes un simple suelo, ahora parecía un abismo abierto. Un punto de no retorno hacia el cual se precipitaba con una inocencia desgarradora. El corazón de Miguel latía con una fuerza descontrolada, un tambor en su pecho que respondía al ritmo infernal del motor que se acercaba. Justo cuando el impacto parecía predestinado, cuando el metal y la carne estaban a punto de converger en una tragedia irreversible, una figura apareció de la nada. No fue un movimiento repentino, sino una emergencia, como si la misma realidad hubiera tejido su presencia en ese preciso fragmento de tiempo. Vestido con una túnica de lino de color suave, de una blancura inmaculada, que parecía absorber y reflejar la luz del atardecer, la figura emanaba una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos circundante. Su rostro, enmarcado por cabellos castaños claros y barba, irradiaba una luz gentil, no cegadora, sino cálida y reconfortante. En sus ojos Miguel vio una profundidad de amor y compasión que jamás había presenciado. Una presencia imponente, sí, pero increíblemente amable, sin rastro alguno de juicio o prisa. Estaba allí, justo al lado de Miguel, tan cerca que el niño sintió la brisa fresca que su mera presencia generaba. La figura extendió una mano, no con la intención de detener bruscamente a Miguel, ni de empujarlo con fuerza. Su acción fue de una delicadeza sobrenatural, un gesto sutil y preciso que alteró la trayectoria del niño. No fue un agarrón ni un empujón violento. Fue como si, con la mera intención, el espacio y el tiempo alrededor de Miguel se doblaran, desviándolo. La mano de la figura apenas rozó su hombro, pero esa ligera, casi imperceptible interacción fue suficiente para que los 2 pasos que Miguel estaba a punto de dar hacia la calzada se convirtieran en un giro suave, un ligero quiebre en su balance. Fue una acción que el cerebro lógico no podría procesar, una intervención que desafiaba las leyes de la física. El cuerpo de Miguel, antes impulsado hacia el peligro, ahora se inclinaba milagrosamente hacia su derecha, un movimiento de pocos centímetros que lo sacó de la línea de la muerte. La figura, con una calma asombrosa, mantuvo su mirada fija en el niño, una promesa silenciosa de protección en medio de la vorágine. El rugido del camión ya estaba encima de ellos, y su sombra gigantesca los engullía a ambos. El camión pasó rugiendo, su mole de metal negro y oxidado, rozando el aire donde Miguel debió haber estado un instante antes. Fue un suspiro, un parpadeo,
un espacio vacío que por la providencia no fue llenado por el cuerpo del niño. El balón, ese objeto inocente y disparador de la tragedia inminente, fue el único que sufrió el impacto directo. Las enormes ruedas del vehículo lo golpearon con una fuerza brutal, enviándolo a volar por los aires como un proyectil, describiendo una trayectoria alta y descontrolada antes de aterrizar con un golpe sordo en un montón de basura al otro lado de la calle. Pero Miguel, contra toda lógica, estaba a salvo. Se encontraba de pie, justo al borde de la banqueta, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Su cuerpo temblaba, pero ileso. El conductor del camión, un hombre llamado Roberto, sintió un golpe seco y un rebote anormal bajo sus ruedas. Su cerebro, entrenado para reaccionar a la menor anomalía en la vía, interpretó el sonido con un escalofrío que le recorrió la espalda. Pensó lo peor. Con un chirrido de frenos que rasgó el silencio momentáneo que había dejado el camión al pasar, detuvo el vehículo bruscamente, el traqueteo de la carga en la parte trasera reverberando en el aire. Con el rostro pálido y el corazón oprimido por un temor gélido, bajó de la cabina. Sus ojos, llenos de angustia, escanearon el asfalto, esperando encontrar la confirmación de la tragedia que creyó haber provocado. Solo encontró un balón viejo y reventado. Luego su mirada se posó en el niño, de pie en la banqueta o mirándolo fijamente. La confusión se apoderó de él. ¿Cómo era posible? Estaba seguro de que algo había golpeado. Los niños que jugaban al fútbol, ahora con el juego olvidado, estaban en shock. Sus bocas, antes abiertas en gritos de aliento, se habían quedado mudas, congeladas en una expresión de asombro y pánico. Habían visto a Miguel correr, habían visto el camión acercarse, y luego, ese instante inexplicable, donde Miguel simplemente no estaba en el lugar del impacto. Algunos transeúntes, atraídos por el estruendo de los frenos y el grito ahogado de una mujer que había presenciado la escena desde lejos, se acercaron, sus rostros reflejando la misma incredulidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo eso?, murmuraban entre ellos, sin comprender la salvación milagrosa de Miguel. Nadie, excepto el propio niño, había visto a la figura, la aparición silenciosa que lo había apartado del camino fatal. Era como si el tiempo hubiera sido reescrito, o como si la realidad hubiera parpadeado un instante, ocultando la intervención sobrenatural a ojos ajenos. Miguel, sin embargo, no tenía ninguna duda. La figura aún estaba a su lado, tan real y tangible como el aire que respiraba. No había desaparecido, no se había desvanecido como un sueño. Sus ojos, los ojos de Miguel, se encontraron con los de la figura. Eran unos ojos que brillaban con una luz interna, llenos de una paz profunda y un amor incondicional que envolvía al niño en una calidez inefable. No había reproche en esa mirada, solo una comprensión infinita, un consuelo que iba más allá de las palabras. Miguel no sintió miedo, ni siquiera la confusión que embargaba a los adultos a su alrededor. Solo una abrumadora sensación de seguridad, como si el universo entero lo hubiera sostenido en ese momento crucial. Su corazón, aunque seguía latiendo con fuerza, se sentía extrañamente tranquilo. Era una conexión que trascendía lo físico, un entendimiento silencioso que solo él podía percibir. La figura era el ancla en ese mar de caos y asombro general. La figura, aún a su lado, le dedicó una sonrisa suave, una expresión de calma inquebrantable que apaciguó el torbellino de emociones en el pequeño corazón de Miguel. No pronunció palabra alguna que pudiera ser descifrada por los oídos comunes. Ningún sonido articulado escapó de sus labios. Sin embargo, Miguel sintió el mensaje,
una corriente cálida y envolvente que fluyó directamente a su espíritu. Era un mensaje de amor puro, de una protección que trascendía toda lógica humana, y también una advertencia gentil, una lección grabada no en su mente, sino en la esencia misma de su ser. Comprendió, sin la necesidad de un lenguaje verbal, que su vida había sido salvada por una fuerza de bondad inmensa, y que había una razón, un propósito en esa segunda oportunidad. La sonrisa de la figura era un bálsamo para su alma asustada, una promesa silenciosa de que no estaba solo. En su inocencia infantil, en la cual las historias de su abuela y las imágenes de la iglesia se entretejían con la realidad, Miguel reconoció instantáneamente a aquel ser. No había duda en su mente. Era Jesús. El mismo Jesús que veía en los vitrales luminosos de la pequeña iglesia del barrio. El mismo que su abuela Elena le describía con devoción en sus noches de cuentos. La túnica blanca, la barba amable, la mirada llena de compasión, todo encajaba con la imagen que su fe incipiente había construido. Para Miguel no era un extraño, ni un fantasma, sino una presencia familiar, casi esperada, que se manifestaba en el momento más crítico. Una ola de asombro y reverencia lo invadió. Una conexión profunda y personal con lo divino que lo dejó sin aliento. Mientras el conductor del camión, aún pálido y tembloroso, comenzaba a acercarse a Miguel con pasos inciertos, y los transeúntes curiosos se agolpaban, formando un semicírculo confuso, la figura de Jesús empezó a desvanecerse. No fue un acto abrupto, como un destello que se apaga, sino una disolución gradual, etérea, como la niebla matutina que se diluye con los primeros rayos del sol. Sus contornos se volvieron menos definidos, su brillo interno disminuyó sutilmente, y su forma se hizo cada vez más traslúcida. Sin embargo, en cada fracción de segundo de su partida, la figura mantuvo su mirada fija en Miguel. Era una despedida silenciosa, una última afirmación de su presencia protectora, una prolongada promesa que se extendía en el tiempo. Sus ojos llenos de amor permanecieron en el niño hasta el último instante, hasta que solo quedó el aire vibrante y la sensación inconfundible de una presencia que había sido y ya no era visible. El conductor llegó junto a Miguel, seguido por algunos vecinos, sus rostros marcados por la preocupación y la incredulidad. «¿Estás bien, campeón? ¿No te golpeaste?», preguntó Roberto, la voz ronca por la tensión. Los demás se hicieron eco de su preocupación, palpando al niño, buscando heridas. Miguel intentó responder, pero las palabras se enredaron en su garganta. Balbuceó, señalando el espacio vacío donde segundos antes había estado la figura. «Él, el hombre bueno, me salvó», alcanzó a decir, su voz apenas un susurro lleno de asombro. «El hombre bueno me movió». Pero nadie más lo había visto. Las miradas de los adultos se cruzaron, llenas de confusión. «¿Qué hombre, Miguelito? ¿El que te ayudó con la pelota?», preguntó una vecina, intentando encontrar una explicación lógica. Para ellos era simplemente un milagro inexplicable, un acto de pura suerte. La incredulidad se pintó en sus rostros, incapaces de comprender el extraordinario encuentro que acababa de presenciar el niño. Miguel intentó explicar la paz, el amor en la mirada de aquel que lo salvó, pero sus palabras carecían del poder para transmitir la magnitud de su experiencia. Nadie lo entendía. Nadie podía ver lo que él había visto y sentido. Dentro de sí, Miguel sabía que algo sagrado había ocurrido, algo que lo había marcado para siempre. Un secreto compartido solo con el aire y la abuela, que quizás sí podría comprenderlo.
Miguel estaba ileso, sí, físicamente no había un rasguño en su cuerpo, pero el impacto de lo vivido iba mucho más allá de la piel. Su pequeño mundo había sido sacudido hasta los cimientos. La imagen de Jesús, tal como la había visto, con esa sonrisa serena y esa mirada llena de amor, se había grabado a fuego en su mente y en su corazón. La sensación de su presencia, la calidez que lo envolvió, era algo que no podía olvidar. Una experiencia tan real como el asfalto bajo sus pies o el sol en su rostro. Era una impresión indeleble, una huella espiritual que lo acompañaría desde ese día en adelante. Las noticias vuelan en un barrio así, y la de un niño casi atropellado se esparce como pólvora. No pasó mucho tiempo antes de que María, su madre, recibiera la llamada. El pánico la asaltó al instante. Dejó caer lo que estaba haciendo y corrió, el corazón golpeándole el pecho con una fuerza dolorosa. La abuela Elena a su lado, la fe en sus labios convertida en una súplica silenciosa. Llegaron a la esquina, donde el tumulto de gente se disipaba lentamente, y al ver a Miguel de pie, sucio y pálido pero entero, el alivio las invadió como una ola gigante. Las lágrimas, que un segundo antes eran de terror, ahora brotaban a raudales. Lágrimas de una alegría desgarradora. Una gratitud infinita por el milagro que se había desplegado ante sus ojos. María lo abrazó con una fuerza que buscaba asegurarse de que era real, de que su hijo estaba a salvo. La abuela Elena, con sus ojos llenos de luz, solo pudo susurrar un «Gracias, Dios mío, gracias», su fe inquebrantable, encontrando en este evento la confirmación de la intervención divina. Ella no tenía duda alguna de que no había sido suerte. Miguel, con la voz aún temblorosa, pero con una convicción que nunca antes se le había visto, intentó explicar lo que había sucedido. «Hombre bueno, mamá, abuela, me salvó. Era Jesús, lo vi», dijo señalando el lugar vacío con su dedo. María, aunque inmensamente agradecida por la seguridad de su hijo, escuchaba con una mezcla de amor maternal y el pragmatismo que la caracterizaba. Para ella, los niños a veces inventaban historias para procesar traumas. Pero la abuela Elena, ella lo escuchaba con una atención profunda, sus ojos fijos en el rostro de Miguel, buscando cada detalle. No había incredulidad en su mirada, sino una silenciosa comprensión. Ella sabía, en lo más profundo de su ser, que lo que Miguel decía era verdad. Había un brillo especial en los ojos de la abuela, una confirmación de su propia fe, en lo que su nieto relataba con tanta seriedad. A partir de ese día, Miguel no fue el mismo. La experiencia lo había transformado de una manera profunda, fundamental. Ya no era solo el niño impulsivo que corría sin mirar, absorto en el juego. Algo había cambiado dentro de él. Algo se había aquietado y a la vez se había encendido. La imagen de Jesús no era un cuento de la abuela. Era una realidad viva que había intervenido directamente en su vida. Había visto la cara de la muerte y había sentido la mano de la salvación de una manera que pocos experimentan. La ligereza y la despreocupación de antes se habían mezclado con una nueva capa de seriedad, de reflexión. El susto del casi accidente había sido intenso, pero la presencia de esa figura había dejado una paz aún más profunda en su espíritu. Era como si una parte de su inocencia se hubiera ido, reemplazada por un entendimiento, un conocimiento que lo hacía madurar de golpe. Su mirada, aunque aún curiosa, ahora poseía una profundidad que no tenía antes. La vida le había dado una segunda oportunidad, y él, sin saberlo conscientemente aún, estaba listo para honrarla. La transformación en Miguel fue notoria para todos los que lo rodeaban.
El niño impulsivo que antes se lanzaba a la acción sin pensarlo 2 veces, ahora mostraba una cautela inusitada. Antes de cruzar una calle, miraba a ambos lados, y si veía a otros niños en peligro, no dudaba en advertirles. Su energía seguía intacta, pero ahora estaba canalizada, pensada. La impulsividad había cedido su lugar a una reflexión sorprendente para su edad. Ya no corría desesperado por un balón, ni se aventuraba en juegos peligrosos sin antes considerar las consecuencias. Era como si una voz interna, sutil pero persistente, le recordara constantemente la delgada línea entre la audacia y la imprudencia. Este cambio no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino un proceso gradual, alimentado por la imagen recurrente de aquel rostro sereno y la sensación de la mano invisible que lo había desviado del destino fatal. La experiencia lo había imbuido de una sed insaciable de conocimiento espiritual. Miguel, que antes mostraba un interés superficial por las historias bíblicas de su abuela, ahora se sentaba a sus pies, con los ojos bien abiertos y el corazón ansioso. «Abuela, ¿cómo fue que Jesús ayudó a la gente? ¿Él siempre está en todas partes? ¿Puede ayudar a otros niños como me ayudó a mí?». Eran algunas de las preguntas que brotaban de sus labios. Su curiosidad trascendía la simple anécdota. Era una búsqueda genuina de respuestas, un intento de comprender la naturaleza de ese amor y poder que lo había salvado. Su interés por la fe y lo espiritual crecía a pasos agigantados, dejando atónita a su madre y llenando de alegría el corazón de su abuela. La abuela Elena, con su fe inquebrantable y su sabiduría acumulada a lo largo de los años, encontró en Miguel un oyente atento y receptivo como nunca antes. Las horas que pasaban juntos se convirtieron en sesiones de profundas conversaciones. Ella, con una paciencia infinita, le compartía historias bíblicas, explicándole los milagros de Jesús, sus enseñanzas sobre el amor al prójimo, el perdón y la compasión. Le hablaba del buen pastor, de la parábola del hijo pródigo, de cómo Jesús siempre extendía su mano a los más necesitados. Miguel absorbía cada palabra, cada relato, como una esponja. Estas historias no eran ya meros cuentos, sino testimonios vivos del ser que lo había salvado, dándole un rostro y un propósito a la presencia que sentía a su lado. La abuela le enseñó a orar, a sentir la presencia de Dios en los pequeños detalles de la vida y a confiar en la protección divina. Sin embargo, María, la madre de Miguel, mantenía una perspectiva más pragmática. Aunque infinitamente agradecida por la seguridad de su hijo y visiblemente aliviada de que el accidente no pasara a mayores, atribuía lo sucedido a una combinación de suerte y la rápida reacción del conductor, o incluso a la velocidad del camión que por fortuna no lo alcanzó. Para ella la explicación de una intervención divina era difícil de asimilar. Un consuelo quizás para la abuela, pero no una realidad tangible en su mundo. Fue un milagro que no le pasara nada, eso sí, decía, pero su mente buscaba razones lógicas. Observaba el cambio en Miguel con una mezcla de sorpresa y gratitud. Estaba contenta de que su hijo fuera más prudente, pero le preocupaba un poco la intensidad con la que se aferraba a la idea del hombre bueno y su creciente devoción religiosa. Respetaba la fe de su madre y el consuelo que le brindaba, pero ella misma no sentía la misma conexión. Para María lo importante era que Miguel estaba vivo y sano, y si creer en un ángel guardián lo hacía más feliz y cuidadoso, entonces estaba bien. Aún así, la duda sobre la naturaleza del evento persistía en su mente, un pequeño nubarrón en el cielo despejado de su alivio.
No negaba el poder de la fe de su madre o las palabras de su hijo. Simplemente no podía reconciliarlo con su propia visión del mundo. El rumor se esparció por el barrio como una ráfaga de viento en día de mercado. No fue un chismorreo malintencionado, sino una mezcla de asombro, preocupación y una pizca de superstición. La historia del casi accidente de Miguel, la forma inexplicable en que había evitado el impacto del camión y la insistencia del niño en que un hombre bueno lo había salvado, se convirtió en tema de conversación en las tiendas, en la fila de la tortillería y en las tertulias vespertinas frente a las casas. Las madres, con los ojos bien abiertos, volvían a advertir a sus hijos sobre los peligros de la calle. Los ancianos asentían con la cabeza, algunos atribuyendo el suceso a la suerte divina, otros a un ángel guardián. La figura de Miguel, el niño travieso y vivaz, de repente adquirió un aura de misterio, de haber rozado el velo entre este mundo y otro. Para los amigos de Miguel, la experiencia fue impactante, pero difícil de procesar. Habían visto el camión, habían presenciado el pánico, y sabían que algo extraordinario había ocurrido. Sin embargo, no entendían completamente el cambio en el comportamiento de su compañero de juegos. Miguel seguía saliendo a la calle, seguía compartiendo dulces y, a veces, incluso se unía a un pequeño partido de fútbol. Pero algo en él era diferente. Ya no se lanzaba con la misma imprudencia. Su voz era más pausada. Sus ojos parecían contener una sabiduría que no cuadraba con sus 8 años. Algunos lo veían como más serio, menos dado al chiste fácil. Intentaban sonsacarle más detalles sobre el hombre bueno, pero Miguel, con una extraña solemnidad, solo repetía que lo había salvado, sin poder elaborar más allá de su profunda sensación de gratitud y conexión. La barrera de la incredulidad adulta parecía haber erigido un muro entre su experiencia y la comprensión de sus coetáneos. La única persona con quien Miguel podía compartir verdaderamente la profundidad de su encuentro era su abuela, Elena. Con ella no había necesidad de filtros ni de explicaciones elaboradas. Ella lo escuchaba con su sabiduría llena de fe, con esa mirada que lo comprendía todo sin palabras. Miguel se sentaba a su lado, a veces en silencio, otras veces describiendo con asombrosa claridad los detalles íntimos de su encuentro con Jesús. «Abuela», le decía con la voz suave, «sus ojos eran los más bonitos que he visto, llenos de una bondad que no puedo explicar, como si me supiera todo lo que he hecho y lo que voy a hacer. Y aún así me quería». Describía la paz que sentía en su presencia, una sensación de calma que lo había invadido incluso con el rugido del camión encima. La abuela, con una mano arrugada acariciándole el cabello, solo asentía, sus propios ojos llenándose de lágrimas de emoción y ratificación. «Dios obra de maneras misteriosas, mi niño», le decía, «y a veces nos envía a sus ángeles para que nos muestren el camino». La experiencia de aquel día y el posterior diálogo con su abuela plantaron en el corazón de Miguel una semilla profunda, una semilla de fe que no era impuesta, sino nacida de una vivencia personal e innegable. Esta semilla comenzó a germinar lentamente, alimentada por las historias de su abuela y por la certeza de que algo divino lo había tocado. No era una fe ciega, sino una fe anclada en una experiencia tangible, vivida. Comenzó a ver el mundo con otros ojos, a buscar la bondad en los pequeños gestos, a sentir una conexión más profunda con el universo que lo rodeaba. La figura de Jesús no era solo un personaje de iglesia, sino un protector personal, un ser de amor que ahora habitaba en un rincón especial de su conciencia.
Esta fe incipiente, aún tierna y frágil, comenzaba a moldear su carácter, a dirigir sus pensamientos y a inspirar sus acciones futuras. La semilla de fe plantada profundamente en el corazón de Miguel no tardaría en mostrar sus primeros brotes. El barrio, ese microcosmos de vida y ajetreo, tenía sus propios ritmos, pero también sus silencios, sus olvidos. Un tiempo después del incidente del camión, una sombra se cernió sobre una de las pequeñas viviendas a unas cuantas calles de la casa de Miguel. Don Pedro, un anciano que vivía solo, se enfermó gravemente. Era un hombre de pocas palabras, con el rostro surcado por el tiempo y las manos ásperas de una vida dedicada al trabajo. Vivía en la modesta tranquilidad de su hogar. Sus únicas visitas eran las esporádicas entregas de la despensa y la conversación ocasional con algún vecino. Ahora, el silencio en su casa era más denso, cargado de una preocupación latente. Los sonidos de la vida diaria habían cesado. Su jardín, antes impecable, comenzaba a marchitarse, un reflejo de su propia condición. El rumor de su enfermedad se extendió ligero al principio, luego con mayor peso, pero la respuesta de la comunidad fue, en gran medida, tibia. Inicialmente la gente del barrio estaba ocupada con sus propias vidas. Los días pasaban rápido, repletos de responsabilidades laborales, preocupaciones familiares y las inevitables demandas del día a día. Las buenas intenciones abundaban. Sí, los murmullos de «pobrecito don Pedro», alguien debería ayudarlo. Se escuchaban en las conversaciones, pero pocos se movían a la acción concreta. Había un sentimiento de impotencia, una sensación de que, aunque muchos querían colaborar, nadie sabía cómo organizarse o quién daría el primer paso. Las promesas de «iré a verlo mañana» o «le llevaré algo de comer cuando tenga tiempo» se diluían en la vorágine de lo cotidiano. Era la inercia de la comunidad, esa terrible apatía que a menudo impide que las mejores intenciones se materialicen. Don Pedro, en su aislamiento, languidecía, su salud deteriorándose en silencio, la soledad convirtiéndose en un peso tan grande como la enfermedad misma. Pero la experiencia que Miguel había vivido había dejado en él una impronta indeleble, una conexión con algo más grande que le susurraba al alma. Inspirado por el hombre bueno que lo había salvado, Miguel sentía una profunda necesidad de actuar, de no quedarse de brazos cruzados. Recordaba la bondad incondicional en la mirada de Jesús, la protección que le había brindado sin pedir nada a cambio. Esa imagen se convirtió en su motor, en la chispa que encendió su deseo de extender esa misma bondad a otros. La parálisis de la comunidad no lo afectaba. En su corazón sabía que debía hacer algo. No era una obligación impuesta, sino un impulso genuino, una resonancia del amor que había recibido. Quería ser a su manera un reflejo de aquella luz que lo había salvado. Así Miguel, con la urgencia que le dictaba su recién descubierta fe y compasión, tomó la iniciativa. No esperó a que alguien más organizara, no se quedó en las palabras. Buscó a su abuela, Elena, y le compartió la preocupación por don Pedro, la profunda tristeza que sentía al pensar en el anciano solo y enfermo. La abuela, siempre atenta y con el corazón abierto, escuchó a su nieto, y una sonrisa de satisfacción floreció en su rostro arrugado. Vio en la determinación de Miguel el fruto de aquella experiencia inexplicable, la semilla de la fe germinando en acciones concretas. Juntos, con una complicidad que solo ellos compartían, decidieron dar el primer paso. Esa misma tarde, la abuela preparó un caldo humeante, nutritivo y fácil de digerir, con hierbas aromáticas que, según ella, tenían propiedades curativas.
Miguel, sintiendo la solemnidad del momento, lo llevó cuidadosamente en un recipiente, el calor traspasando la tela con la que lo habían envuelto. Era un pequeño gesto, sí, pero cargado de un significado inmenso. El primero de muchos pasos en un camino de servicio que apenas comenzaba a desvelarse. Un eco tangible del amor incondicional que había marcado su propia vida. Don Pedro al principio se mostró reacio. Su orgullo, forjado a lo largo de una vida de independencia y trabajo duro, era una barrera tan sólida como las paredes de su casa. Cuando Miguel, acompañado de su abuela Elena, llegó con el caldo humeante, el anciano los recibió con una mirada desconfiada desde el umbral. Sus ojos, hundidos y llenos de cansancio, apenas disimulaban una mezcla de gratitud y vergüenza. «No quiero ser una carga para nadie», murmuró con voz débil, intentando rechazar el ofrecimiento. Había una dignidad herida en sus palabras, un reflejo del miedo a la vulnerabilidad y a la dependencia. No era fácil para él, un hombre que siempre se había valido por sí mismo, aceptar ayuda, menos aún de un niño. Se sentía expuesto, su fortaleza desmoronándose ante los ojos de los demás. Pero Miguel, con una paciencia inusual para su edad, una virtud que había cultivado desde el día del camión, no se rindió. Recordaba la persistencia y la bondad incondicional de aquel hombre bueno que lo había salvado. Si Jesús no se había rendido con él, ¿cómo podía él rendirse con don Pedro? Con la aprobación silenciosa de su abuela, Miguel comenzó una rutina diaria. Iba después de la escuela, a veces solo, a veces con Elena. No solo le llevaba comida, sino que le leía el periódico, le contaba historias del barrio, le ayudaba a limpiar su pequeña casa, removiendo el polvo acumulado y ordenando las pocas pertenencias del anciano. Era una presencia constante, un rayo de luz en la penumbra de la enfermedad de don Pedro. A veces, simplemente se sentaba en un rincón y lo acompañaba en silencio, sabiendo que la compañía era a menudo el mejor remedio. Su abuela lo apoyaba en cada paso, observando con una mezcla de orgullo y asombro cómo la fe de Miguel se traducía en acciones tan tangibles. Poco a poco, la bondad desinteresada de Miguel comenzó a ablandar el corazón endurecido de don Pedro. La resistencia inicial del anciano se fue disipando como la niebla matutina. Las conversaciones se hicieron más largas, las sonrisas más sinceras. El anciano, que antes se sentía una carga, empezó a ver en Miguel no solo a un ayudante, sino a un amigo. La presencia del niño, su risa contagiosa y su inagotable energía devolvieron un poco de vida al hogar silencioso. Don Pedro comenzó a recuperarse no solo físicamente, respondiendo mejor a los medicamentos y recuperando el apetito, sino también emocionalmente. Volvió a hablar de sus recuerdos, de su juventud, de las historias del barrio que solo él conocía. La soledad, que lo había estado consumiendo, fue reemplazada por la calidez de la compañía. Miguel, con su inocencia y su fe, le había recordado la belleza de la conexión humana. El anciano, que antes veía el mundo con resignación, ahora miraba a Miguel con una nueva luz en sus ojos, una chispa de esperanza que creía perdida. La madre de Miguel, María, observaba todo esto con una perplejidad creciente. Al principio había visto la dedicación de su hijo hacia don Pedro como una muestra más de su buen corazón, un efecto secundario positivo de la fe que su abuela le inculcaba. Pero a medida que pasaban los días y la transformación de don Pedro se hacía innegable, la dedicación de Miguel se volvía algo más profundo. Su hijo no solo ayudaba, sino que inspiraba. La coherencia,
La paciencia y la bondad que Miguel demostraba eran notables, y María no podía evitar relacionarlas con aquel día del camión. Empezó a reflexionar sobre la naturaleza de lo que había sucedido, sobre el cambio tan radical en su hijo. ¿Fue realmente solo suerte? ¿O había algo más, algo divino, que había tocado a Miguel y lo había transformado en un instrumento de bien? La fe de Miguel, que antes veía con cierto escepticismo, ahora la hacía cuestionar sus propias convicciones. La sencillez con la que su hijo actuaba, sin buscar reconocimiento, solo por el puro deseo de ayudar, era una fuerza poderosa que empezaba a abrir una pequeña fisura en su pragmatismo. Empezó a preguntarse si quizás su madre y su hijo tenían razón. La madre de Miguel, María, observaba todo esto con una perplejidad creciente. Al principio había visto la dedicación de su hijo hacia don Pedro como una muestra más de su buen corazón, un efecto secundario positivo de la fe que su abuela le inculcaba. Pero a medida que pasaban los días y la transformación de don Pedro se hacía innegable, la dedicación de Miguel se volvía algo más profundo. Su hijo no solo ayudaba, sino que inspiraba. La coherencia, la paciencia y la bondad que Miguel demostraba eran notables, y María no podía evitar relacionarlas con aquel día del camión. Empezó a reflexionar sobre la naturaleza de lo que había sucedido, sobre el cambio tan radical en su hijo. ¿Fue realmente solo suerte? ¿O había algo más, algo divino, que había tocado a Miguel y lo había transformado en un instrumento de bien? La fe de Miguel, que antes veía con cierto escepticismo, ahora la hacía cuestionar sus propias convicciones. La sencillez con la que su hijo actuaba, sin buscar reconocimiento solo por el puro deseo de ayudar, era una fuerza poderosa que empezaba a abrir una pequeña fisura en su pragmatismo. Empezó a preguntarse si quizás su madre y su hijo tenían razón. El ejemplo contagioso de Miguel y su abuela no tardó en extenderse. Al principio fueron solo miradas curiosas, luego preguntas discretas. La gente del barrio, que había visto la apatía inicial, ahora era testigo de la recuperación milagrosa de don Pedro, no solo físicamente, sino en su espíritu. Los vecinos, conmovidos por la constancia de Miguel y la sabiduría de Elena, comenzaron a sentirse interpelados. Si un niño puede hacer tanto, ¿por qué nosotros no?, se preguntaban en silencio. Una tarde, una vecina llevó un platillo de arroz con leche a don Pedro. Luego otra ofreció lavar su ropa. Poco a poco los pequeños gestos se multiplicaron. Se creó una pequeña red de apoyo informal. La señora que vendía tortillas le enviaba pan fresco. El joven de la tienda le llevaba los víveres a domicilio sin costo adicional. La semilla que Miguel había plantado con su bondad germinó en el corazón de la comunidad, inspirando un despertar colectivo de solidaridad. El barrio, ese lugar bullicioso y a veces indiferente, comenzó a experimentar un cambio sutil pero profundo. Las mañanas no solo se llenaban con el aroma del café, sino también con el de la esperanza y la cooperación. Los saludos en la calle se hicieron más cálidos, las sonrisas más genuinas. La gente empezó a hablar más entre sí, a notar las pequeñas necesidades de sus vecinos. Un anciano que no había salido de su casa en semanas recibía ahora visitas. Una madre soltera encontraba apoyo en las manos de otras mujeres que le ayudaban con sus hijos. La atención no se limitaba a don Pedro. Su caso había sido el catalizador. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiendo a todos ver la interconexión de sus vidas, la fuerza que residía en la unión y el cuidado mutuo. Había nacido un nuevo sentido de comunidad, un florecimiento de la empatía.
Miguel, en medio de este despertar, sentía una calidez particular. No era solo la alegría de ver a don Pedro sonreír de nuevo, ni el orgullo discreto de saber que sus acciones habían iniciado una cadena de bondad. Era una sensación más profunda, una compañía que lo envolvía en sus momentos de servicio, de entrega. Cuando ayudaba a don Pedro a regar sus pocas plantas, o cuando escuchaba las historias del anciano con atención, sentía una presencia familiar y apacible a su lado. Era una sensación de aprobación, como si una mano invisible se posara suavemente sobre su hombro, reconociendo su esfuerzo. No eran palabras audibles, ni visiones, sino una paz interna, una certeza de que el hombre bueno que lo había salvado seguía cerca, inspirando y aprobando cada acto de amor y compasión. Jesús estaba presente, no en una aparición dramática, sino de forma sutil, en el espíritu de servicio de Miguel y en el resurgimiento de la solidaridad en el barrio. La madre de Miguel, María, ya no podía ignorar la evidencia. El cambio en su hijo era innegable, profundo y sobre todo positivo. Había visto a Miguel convertirse en un niño más reflexivo, más compasivo, y ahora era testigo de cómo la comunidad se transformaba a su alrededor, impulsada por la simple bondad de su hijo. La recuperación de don Pedro era un testimonio irrefutable. Ya no podía atribuir todo a la suerte o a la casualidad. Algo extraordinario había sucedido aquel día del camión, algo que había encendido una chispa en Miguel. Su fe, aunque diferente a la de su madre, era genuina, tangible en sus acciones. María comenzó a ver la fe no como un mero consuelo, sino como una fuerza transformadora, capaz de mover montañas y de unir corazones. La fisura en su pragmatismo se había ensanchado en una abertura por la que la luz de la comprensión empezaba a colarse. Aceptó que su hijo había sido tocado por algo más grande que ellos, y que esa experiencia era la fuente de la bondad que ahora irradiaba. Una bondad que no solo lo había salvado a él, sino que estaba salvando al barrio entero. Un aroma acre y el humo denso, pesado, se elevaron de repente, tiñendo el cielo azul de la tarde con una mancha inquietante. No era el humo familiar de las cocinas del barrio, sino uno más oscuro, más agresivo, que traía consigo el olor inconfundible a madera y plásticos quemados. Un incendio menor, sí, pero con el potencial de convertirse en una catástrofe. Había comenzado en una casa deshabitada, una estructura vieja y descuidada al final de una callejuela estrecha, conocida por ser punto de reunión de muchachos desocupados y a veces de hogueras improvisadas. Las llamas, alimentadas por la basura acumulada y la madera reseca, danzaban con una ferocidad alarmante, proyectando sombras fantasmagóricas sobre las paredes vecinas. La cercanía entre las viviendas en el barrio era una bendición en tiempos normales, una forma de cercanía y comunidad. Pero en un momento como este, se convertía en una amenaza latente, una invitación a que el fuego saltara de techo en techo, devorando todo a su paso. El pánico se apoderó de la gente como una marea incontrolable. Gritos de alarma resonaron por las calles. Las voces se superponían en una cacofonía de miedo y desesperación. Las madres corrían a buscar a sus hijos. Los hombres se asomaban a sus puertas, evaluando la situación con impotencia. Algunos intentaban echar cubetas de agua sobre las llamas, esfuerzos vanos y descoordinados que apenas hacían cosquillas al fuego. La gente corría de un lado a otro, sin un plan, sin una dirección, solo impulsada por el instinto primario de protección y supervivencia. El aire se volvió irrespirable, no solo por el humo,
sino por el miedo colectivo que se palpaba en el ambiente. Los servicios de emergencia, siempre lentos en llegar a los callejones intrincados del barrio, tardaban en aparecer. Cada minuto que pasaba sin una respuesta organizada era un minuto en que el fuego ganaba terreno, acercándose inexorablemente a las vidas y los hogares de todos. La comunidad, que tan recientemente había encontrado su fuerza en la unión, ahora parecía desmoronarse bajo el asalto de este nuevo peligro, una vez más, cayendo en la desorganización ante la adversidad. La impotencia era palpable en cada rostro. En medio de ese caos, mientras el fuego rugía y las alarmas se disparaban en las mentes de todos, Miguel, sorprendentemente, mantuvo una calma que resultaba extraña para un niño de su edad. No era una calma fría, sino una serenidad nacida de la fe, de la convicción. Desde el día del camión, había aprendido que incluso en el momento de mayor peligro existía una paz que trascendía el entendimiento. Recordaba la quietud que había sentido junto a Jesús, la ausencia de miedo en su presencia. Esa sensación, esa certeza, lo envolvió ahora, permitiéndole ver más allá de la histeria colectiva. Sus ojos, en lugar de reflejar el pánico, analizaban la situación con una claridad que había adquirido con su experiencia. Sabía que el miedo era paralizante y que la acción coordinada y decidida, era lo único que podía contener la amenaza. No era el momento de dudar. No era el momento de esperar a que otros tomaran la iniciativa. Con la convicción que ahora lo caracterizaba, Miguel alzó la voz. Una voz pequeña pero firme que se abrió paso entre el murmullo de desesperación. «Vecinos, no podemos esperar», gritó, y su presencia, su historia reciente, otorgaba un peso inesperado a sus palabras. La gente que lo conocía, que había sido testigo de su transformación y de cómo había inspirado la ayuda a don Pedro, volteó a mirarlo, buscando una guía, una esperanza en medio de la confusión. «Necesitamos cubetas de agua. Formemos cadenas», continuó, señalando la pila de cubetas de plástico que siempre se usaban para la basura o para acarrear agua cuando fallaba el suministro. Los vecinos, que antes habían actuado de forma individual y caótica, ahora tenían una dirección. Animados no solo por Miguel, sino por el ejemplo de su abuela Elena, quien de inmediato comenzó a organizar a las mujeres para que llenaran los recipientes, el barrio entero se puso en marcha. La fe de Miguel se había traducido en un llamado a la acción, una chispa que encendió la cooperación adormecida. Las cubetas empezaron a llenarse frenéticamente en los pocos grifos que funcionaban, y una fila improvisada de niños y adultos se formó desde las casas hasta la vivienda en llamas. Era una carrera contra el tiempo, un acto de fe y unidad contra la furia de las llamas, antes de que los bomberos, aún lejanos, pudieran llegar. El barrio, unido una vez más, se enfrentó a su nuevo desafío. La imagen era poderosa, adultos y niños, hombro con hombro, formando una cadena humana que se extendía desde los grifos de agua hasta la casa en llamas. El liderazgo de Miguel no era autoritario, sino inspirador, una guía silenciosa que se manifestaba en la confianza que los vecinos depositaban en él. Guiados por sus indicaciones claras y concisas, movían las cubetas llenas de agua con una eficiencia sorprendente. El trabajo en equipo era palpable en cada movimiento, en cada mano que pasaba el recipiente, en cada grito de ánimo. El fuego, que segundos antes parecía una bestia indomable, comenzó a ceder ante la oleada constante de agua. No fue una victoria instantánea, sino una batalla metro a metro, con el sudor,
el hollín y la determinación de la comunidad como sus únicas armas. Los hombres más fuertes se turnaban para arrojar el agua directamente sobre las llamas más feroces, mientras las mujeres y los niños garantizaban un suministro ininterrumpido. El aire se llenó del silbido del agua al entrar en contacto con el fuego y del olor a vapor y hollín. La unidad que el barrio había forjado en los últimos meses, impulsada por las acciones de Miguel, demostraba su verdadera fuerza. Se había transformado de una colección de individuos a una verdadera comunidad, capaz de enfrentar una adversidad juntos. Cuando finalmente las sirenas de los bomberos rompieron el clamor de la lucha contra el fuego, su llegada fue recibida con un grito colectivo de alivio. Al bajar de sus camiones, los bomberos, con sus trajes pesados y equipos especializados, se encontraron con una escena inesperada. El fuego, aunque aún humeante y con focos activos, estaba bajo un control notable, lejos de la conflagración que esperaban. El principal foco de peligro había sido mitigado gracias a los esfuerzos coordinados de los vecinos. Los residentes, exhaustos y con los rostros tiznados, pero con una satisfacción palpable, señalaron a Miguel como el artífice de la organización. El capitán de bomberos, un hombre de rostro serio y curtido por años de servicio, se acercó a Miguel. Su mirada, inicialmente de sorpresa, se tornó en una de respeto. «Han hecho un trabajo excepcional, muchacho. Su rápida acción evitó una tragedia mucho mayor», le dijo, con la voz grave, extendiéndole una mano para estrechársela. Otros funcionarios del barrio que habían llegado para evaluar la situación también reconocieron la valentía y, sobre todo, la increíble organización de los vecinos. Se destacaba el papel de Miguel, ese niño que, con una calma inquebrantable, había canalizado el pánico en acción efectiva. Su nombre, que ya era conocido por la historia del camión y por su ayuda a don Pedro, ahora resonaba con un nuevo significado de liderazgo y responsabilidad. Los medios locales, que no tardaron en llegar, también capturaron la historia, convirtiendo a Miguel en un pequeño héroe local. El incidente del incendio, aunque aterrador, selló una lección que el barrio no olvidaría. Reforzó la importancia de la unión, de la solidaridad y de la colaboración. La experiencia les demostró que, aunque las instituciones puedan tardar o fallar, la fuerza de una comunidad reside en su gente, en su capacidad de organizarse y apoyarse mutuamente. Lo que Miguel había impulsado con su ejemplo con don Pedro, el incendio lo consolidó. Ya no eran solo vecinos, sino una familia extendida, con un propósito compartido: protegerse y cuidarse unos a otros. Este cambio, esta nueva conciencia comunitaria, fue un resultado indirecto, pero poderoso de la experiencia de Miguel. El milagro de su salvación en la calle no solo le había dado una segunda oportunidad de vida, sino que había encendido una cadena de eventos que transformó el tejido mismo del barrio. La fe de un niño había movido montañas y ahora había contenido un incendio. El barrio había aprendido que la verdadera fuerza no radicaba en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos, con coraje y unidad, cualidades que Miguel, inspirado por su encuentro divino, había encarnado y compartido. El legado de Miguel se extendió mucho más allá del incidente del incendio, solidificando su lugar en el corazón y la memoria colectiva de su comunidad. Ya no era simplemente el niño que casi fue atropellado, un evento trágico que por suerte no se concretó. Ahora, para los vecinos, Miguel se había transformado en el niño que cambió el barrio,
un símbolo viviente de esperanza, de resiliencia y, sobre todo, de una fe inquebrantable. Su nombre se susurraba con respeto y admiración, asociado no solo a la valentía en momentos de crisis, sino a la bondad cotidiana, a esa chispa que había encendido un fuego de solidaridad en el corazón del vecindario. Su historia, la de su milagrosa salvación, se contaba y recontaba, pero siempre con un énfasis en cómo esa experiencia lo había modelado, llevando a un despertar comunitario que nadie había anticipado. Miguel había trascendido la anécdota personal para convertirse en una parte fundamental de la identidad colectiva del barrio. Su fe en Jesús había madurado de una manera profunda y conmovedora. Ya no era solo el Salvador que lo había librado de una muerte segura, una figura protectora inalcanzable. Para Miguel, Jesús se había convertido en un guía constante, una fuente inagotable de inspiración para el amor y el servicio desinteresado. Cada acto de bondad, cada ayuda a un vecino, cada palabra de aliento que ofrecía, emanaba de esa conexión espiritual que sentía. Comprendió que la salvación no solo era un evento puntual, sino un llamado continuo a vivir de acuerdo con los principios de compasión y empatía que Jesús encarnaba. Su relación con lo divino era personal, íntima, y se manifestaba en cada fibra de su ser, en su forma de interactuar con el mundo, de comprender las necesidades de los demás y de actuar en consecuencia. La fe de Miguel era una fe viva, activa, que se nutría de la acción y del compromiso con el bienestar de su comunidad. La madre de Miguel, María, quien en un principio había mantenido un escepticismo pragmático, ahora observaba a su hijo con una mezcla de asombro y profundo respeto. Aunque no había adoptado la misma fe fervorosa y explícita de Miguel o de su abuela Elena, no podía negar la bondad y la transformación que esa fe había traído a sus vidas. Reconoció que, independientemente de sus propias creencias, el camino de su hijo era uno de luz y bien. Experimentó de primera mano cómo la fe de Miguel no solo lo hacía mejor persona, sino que había impactado positivamente en la resolución del conflicto con don Pedro, en la contención del incendio y en la mejora general de la convivencia en el barrio. La discusión sobre el origen de esa bondad, si era milagro divino o simple coincidencia, había cedido su lugar a la admiración por los frutos que producía. María encontró un nuevo entendimiento del amor, uno que se manifestaba en el respeto por las convicciones de su hijo y en la alegría de ver el impacto positivo que éste tenía en el mundo. La convivencia de sus creencias, aunque diferentes, se basaba en el amor compartido por Miguel y en la evidente bondad que su existencia aportaba a sus vidas. De esta manera, la historia de Miguel se convirtió en un testimonio elocuente de cómo la acción de Jesús, ese breve y milagroso instante de intervención en una calle bulliciosa, no solo había salvado una vida de un trágico accidente, sino que había desencadenado una poderosa ola de bondad y transformación que se extendió por toda una comunidad. Fue a través de la fe de un niño, de su inocente disposición a ser un instrumento de amor y servicio, que un milagro individual se convirtió en un motor de cambio colectivo. Jesús no solo salvó a Miguel. A través de Miguel, sembró una semilla de esperanza que floreció en solidaridad, en apoyo mutuo y en un renovado sentido de pertenencia en el barrio. La historia de un niño y un camión se transformó en la leyenda de cómo la presencia de lo divino, incluso en un instante fugaz, puede alterar el curso de muchos destinos, demostrando que la fe más pura puede tener el impacto más profundo y duradero.
El barrio, antes un cúmulo de individuales, era ahora un verdadero hogar, unido por la bondad que un niño había aprendido de su encuentro con lo sagrado. El barrio, antaño un amasijo de casas y vidas individuales que coexistían, pero rara vez se entrelazaban con verdadera profundidad, se había transformado. La semilla de solidaridad que Miguel, con su fe recién nacida, había plantado, había germinado y crecido hasta convertirse en un robusto árbol cuyas ramas cobijaban a todos. Las calles, que antes eran un mero tránsito, ahora se sentían como arterias de una comunidad vibrante y unida. Las sonrisas eran más frecuentes, los saludos más sinceros, y el espíritu de ayuda mutua se había convertido en la norma. Don Pedro, el anciano que había estado al borde del abandono, se había recuperado por completo. Su jardín, antes mustio, florecía de nuevo, y su casa, llena ahora de vida y risas, servía a menudo como punto de encuentro para las reuniones de vecinos. Se había integrado de nuevo en la comunidad de una manera que nunca había imaginado, su soledad disipada por el calor humano. Y Miguel, el pequeño héroe silencioso, crecía manteniendo intacta su fe y su espíritu de servicio. Su mirada, aunque ahora un poco más madura, seguía conservando ese brillo de asombro y compasión que había adquirido aquel día fatídico junto al camión. La historia cierra con una imagen serena y emotiva de Miguel, ahora un poco mayor, tal vez con 12 o 13 años, pero con la misma esencia inmutable. Lo vemos en el mismo barrio, pero bajo una luz diferente, un barrio transformado por su ejemplo. Está arrodillado junto a una anciana vecina, doña Carmen, sus manos expertas y pacientes reparando el pequeño carrito de mercado que ella usaba para sus compras, una rueda suelta que Miguel ha ajustado con destreza. Su rostro, iluminado por el sol de la tarde, y una sonrisa serena refleja una paz interior que solo aquellos que han encontrado un propósito pueden poseer. No hay grandes gestos heroicos, solo la quietud de un acto de servicio desinteresado. La anciana, con una mano temblorosa, le acaricia el cabello, sus ojos llenos de gratitud. Se refuerza el mensaje de que la fe y la bondad, inspiradas por un encuentro divino que desafió toda lógica, pueden cambiar vidas, no solo la de un individuo, sino también comunidades enteras. Miguel no solo fue salvado, sino que se convirtió en un catalizador de un milagro social, demostrando que el amor es el motor más poderoso para el cambio. Esta historia va más allá de un simple relato de un milagro. Es un testamento al poder transformador de un encuentro con lo divino. Lo que en un primer momento pareció un simple milagro, un golpe de suerte que evitó una tragedia, fue en realidad la chispa, el punto de partida para una profunda transformación humana. Fue el catalizador que encendió la compasión latente en un niño y a través de él en toda una comunidad. La historia de Miguel no es solo la historia de un niño salvado, sino la de cómo el recuerdo de la bondad de Jesús, de esa presencia llena de amor y paz, puede inspirar a cualquiera a convertirse en un agente de cambio. Es un eco de la verdad eterna de que el amor es contagioso, que la fe puede mover montañas y que incluso en lo cotidiano y lo mundano, la presencia de lo divino puede manifestarse de las maneras más inesperadas, recordándonos que cada acto de bondad es un reflejo de ese amor puro que Miguel sintió aquel día. La vida de Miguel es la prueba viviente de que una segunda oportunidad no es solo un regalo, sino una responsabilidad, un llamado a vivir con propósito, tejiendo la red de la comunidad con hilos de amor y servicio.
Si la historia de Miguel ha tocado sus corazones, si han encontrado inspiración en este relato de fe y transformación, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal para seguir explorando historias que nos recuerdan la presencia de lo divino en nuestras vidas. ¿Tienen ustedes alguna experiencia similar? ¿Un momento en el que sintieron que una fuerza mayor los guió o los salvó? Los invitamos a compartir sus propias historias de fe y esperanza en los comentarios, porque cada relato es un tesoro. Su participación enriquece nuestra comunidad y nos permite seguir buscando y compartiendo estas poderosas narrativas. Y no se pierdan nuestro próximo video, donde continuaremos explorando historias de transformación, de personas que, como Miguel, han encontrado en la adversidad un camino hacia la esperanza y la renovación. Hasta la próxima, y que la fe los acompañe siempre.